Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase previa de cantidad de movimiento lineal, también conocido como momentum lineal. Bueno, esto se trata de intentar cuantificar el movimiento, ¿sí? Tenemos la noción de que el movimiento tiene claramente una dirección, ¿cierto? Cuando me muevo, cuando sé que me estoy moviendo, sé que lo hago en una dirección particular. Esto tiene que ver claramente con la dirección de la velocidad, ¿cierto?, del cuerpo que estemos observando, del objeto que estemos estudiando. Podemos decir, por lo tanto, bastante sencillamente que para describir la dirección del movimiento basta con el vector unitario de la velocidad. Eso nos va a dar entonces cómo se mueve un cierto objeto, en términos de dirección. ¿Qué pasa con la magnitud de la cantidad de movimiento? Si intentamos cuantificar esto, resulta que no es tan sencillo como tomar solamente la magnitud de la velocidad. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Pensemos en objetos de movimiento. Por ejemplo, un avión cargado con pasajeros y con equipaje, ¿cierto?, moviéndose a alta velocidad por los aires. Bueno, otro objeto que se mueve por los aires puede ser un pájaro, ¿sí? Tenemos acá representado entonces un ave que está volando también. Y claro, a pesar de que ambos tienen movimiento, existe, y tenemos la noción de que existe una gran diferencia entre cuánto se está moviendo el uno y cuánto se está moviendo el otro. Es más, para lograr equiparar en cierto sentido la cantidad de movimiento que trae ese avión, tal vez necesitemos considerar muchos pájaros para lograr homologar esa cantidad. Pensemos ahora en movimientos acá sobre el suelo. Por ejemplo, esta ciclista, que se puede estar moviendo a una cierta velocidad, ¿cierto? Supongamos que se mueve a 50 km por hora, está en una competencia, va muy rápido. Pero si comparamos eso a un camión que se está moviendo a 50 km por hora, entonces, bueno, también vemos ahí que hay una cierta diferencia entre cuánto movimiento lleva un cuerpo y cuánto movimiento lleva el otro. Bueno, ¿cómo nos acercamos hacia una manera de cuantificar entonces esta magnitud? Podemos pensar en, por ejemplo, en entregar movimiento a un cierto cuerpo o cambiar el movimiento de un cierto cuerpo para ver cómo se comporta esta cantidad. Bueno, entonces pensemos que vamos a entregar un cierto empuje, ¿cierto? Una cierta cantidad de movimiento que se la vamos a transmitir a dos cuerpos. Bueno, estos dos cuerpos pueden ser, por ejemplo, nuestra ciclista y nuestro camión. Y entonces, si pensamos que les vamos a entregar la misma cantidad de movimiento a ambos dos, bueno, efectivamente entonces, a nivel de vector, cantidad de movimiento, debieran obtener la misma cantidad de movimiento. Sin embargo, intuimos que a nivel de velocidad no van a tener la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que diferencia estas dos cosas? Bueno, rápidamente vamos avanzando hacia entender que lo que diferencia esto es esencialmente la masa. Bueno, pero no solamente tenemos la opción de entregar un cierto movimiento de forma lineal, sino que también torcer el movimiento, ¿cierto? En ciertas condiciones puede ser particularmente importante, como por ejemplo la trágica historia del Titanic, ¿cierto? Lo vemos avanzar acá hacia un iceberg, y torcer el movimiento de un barco, ¿cierto?, tan grande y tan pesado, puede no ser tan fácil, y bueno, con el resultado trágico de este caso. Si comparamos eso a intentar torcer la trayectoria de un barquito de papel que se acerca a este iceberg, bueno, puede que sea mucho más fácil torcer el movimiento, cambiar la dirección del movimiento de este barquito, ¿cierto? Bueno, lo que diferencia entonces estos objetos, y en cuanto al movimiento que les pudiéramos transmitir, tiene que ver entonces con la masa. Es por eso que definimos el momentum lineal, o cantidad de movimiento lineal, como el producto entre la masa de un cuerpo y su velocidad instantánea. Bueno, esto entonces tiene efectivamente es una cantidad vectorial, por lo tanto tiene una dirección, que es efectivamente la del vector velocidad, porque la masa es un escalar positivo. Sin embargo, su magnitud no es solamente la velocidad, sino que es la multiplicación de la masa y la rapidez. Para ejemplificar, si volvemos a observar este avión, bueno, un avión cargado de pasajeros, ¿cierto?, puede llegar a pesar unos 350.000 kilogramos. Si multiplicamos esto por la velocidad crucero de un avión de unos 930 kilómetros por hora, llegamos entonces a una magnitud de su cantidad de movimiento del orden de 9 por 10 a la 7 kilogramos por metros partido en segundo.
Bueno, esto tiene la dirección del movimiento del avión, por lo tanto el de la velocidad del avión. Así podemos representar entonces su vector cantidad de movimiento P, en este caso moviéndose hacia la derecha. Nótese que la unidad en Sistema Internacional de la cantidad de movimiento es kilogramos por metro partido en segundo. Esto no recibe un nombre particular, así que lo anotamos simplemente como la multiplicación de estas unidades de base. Bueno, comparemos eso a el vuelo de un Tiuque, por ejemplo, ¿cierto? Un Tiuque pesa aproximadamente unos, masa, ¿cierto? Aproximadamente unos 300 gramos, ¿cierto? Y si es que pensamos en un vuelo de unos 10 metros por segundo, eso nos lleva a una magnitud de 3 kilogramos por metro partido en segundo, en la dirección, bueno, del vuelo de este Tiuque, ¿cierto? Bueno, aquí los vectores, cantidad de movimiento, no están representados a escala porque existen más de 7 órdenes de magnitud de diferencia entre los dos. Entonces no hay una manera de representarlos bien en la misma escala, lineal al menos. De todas maneras, observamos entonces que efectivamente puede ser muy grande la diferencia de esto, esencialmente en este caso debido a la masa, aunque también a la magnitud de la velocidad. Bueno, la cantidad de movimiento es una cantidad muy fundamental en la física, ¿sí? A través de ella podemos, bueno, comprender aquellos fenómenos de transmisión de movimiento, ¿cierto? Y con la transferencia de movimiento entre bolitas, por ejemplo, o cuerpos que se mueven en el espacio, podemos llegar a describir, por ejemplo, el movimiento de sistemas de partículas, ¿sí? En este caso se representa ahí al medio una simulación del movimiento browniano, que representa el movimiento de partículas pequeñas que están en colisión entre sí, y que llegan eventualmente a un cierto equilibrio, cosa que se estudia en particular en la bueno, física estadística, lo que tiene implicancias en la termodinámica también. La cantidad de movimiento es también una cantidad muy fundamental a la hora de explorar, por ejemplo, las colisiones de partículas y de deducir, por lo tanto, características fundamentales de las interacciones elementales de estas partículas. Entonces es también una cantidad muy utilizada en el estudio de procesos fundamentales, ¿cierto? A la hora de encontrar cuáles son las leyes fundamentales de la física. Bueno, en algunas clases más estaremos viendo la versión del movimiento, de la cantidad de movimiento que describe cuánto se está moviendo algo en términos de rotación. Pero eso queda para más adelante. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.